Bien amigos, seguimos transitando la tarde aquí en la 98.5, estamos en la FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores, estamos en tarde temprano hasta las 16 horas y algún minuto más, porque tengo del otro lado del teléfono a profesor Julián Mazzoni, consejero del CODICEN, electo por los docentes, y vamos a continuar con un poco la charla que tuvimos la semana pasada, que más allá de que estuvimos comentando sobre la gira por aquí por el departamento de La Valleja, hemos hablado también del derecho a la educación y de las conclusiones que se habían sacado, y me parece que es importante que Julián nos cuente en primera persona cómo viene ese tema. Julián, bienvenido a la tarde de la 98.5, ¿cómo te va? Bueno, un gusto estar con ustedes, como estamos tratando de que sean todos los martes. Claro que sí. Ahora a veces se nos complica, pero bueno, el compromiso es estar todos los martes. Sí, como quedamos en la conversación pasada, de la semana pasada, yo había estado presente en la presentación del Observatorio del Derecho a la Educación, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Un informe bien importante, porque en realidad una de las cosas, me pidieron que comentara, junto con otras compañeras y compañeros, el informe. Yo lo primero que quiero señalar es que está muy de moda, y lo dije ahí, está muy de moda eso de los think tanks, o sea, la traducción es tanques de pensamiento, que son organismos privados que asesoran en políticas públicas. En realidad, la transformación educativa esta que estamos viviendo ha sido asesorada por uno de esos organismos. Entonces, es una forma de privatización, claro, de las políticas públicas. Entonces, que un organismo como la Universidad de la República, con la tradición que tiene, con la profundidad académica con que se tratan las cosas, salga en estos momentos, me parece, en primer lugar, muy importante que sea así. Es decir, la universidad cumpliendo con el rol que la ley orgánica le otorga, que es, en los grandes temas de debate nacional, dar la opinión de la Universidad de la República. Organismo autónomo, y efectivamente autónomo porque es cogobernado por los tres órdenes que, bueno, que hace unos días hicieron elecciones, docentes, estudiantes y egresados. Esos son los que gobiernan la Universidad de la República. Entonces, esto en primer lugar. Y digo esto porque una cosa es la orientación que sectores privados le dan a las recomendaciones, y otra la que le puede dar la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Yo creo que es un primer asunto que hay que tratar. Y después, el otro tema es el derecho a la educación, es decir, tratar el tema de la educación como un derecho humano fundamental y no como si fuera una mercancía o una cuestión. No lo dicen de manera descarnada, pero en última instancia, en una concepción neoliberal, todo es mercado y por lo tanto todo es mercancía. Claro, entonces, y los derechos dejan de ser derechos y pasan a ser manejado por el mercado. Claro. Algunos llegan a los extremos de suponer que tiene que haber un mercado de órganos, y por lo tanto, por supuesto, privatizar la educación pública. No es el caso descarnado de nuestro país, por suerte, pero hemos visto ejemplos muy cercanos. Sí, claro. Bueno, eso en primer lugar, digamos. Agradecí mucho que este esfuerzo que lo hacen, lo coordinan los doctores Paola Dogliotti, Camila Falkin y Cristian López. Son quienes coordinan, digamos, este observatorio, que en esta ocasión se presentó con 7 aspectos fundamentales, lo que llaman ellos los puntos de partida, de qué teníamos cuando se empieza a analizar este último decenio, cómo se ha modificado el gobierno de la educación, cómo se han tratado las trayectorias escolares, cómo las políticas curriculares han influido en el derecho a la educación,
cómo ha afectado al trabajo docente y los debates y perspectivas de los colectivos organizados. Y finalmente una serie de consideraciones finales. Lo que a nosotros nos parece, digamos, cuando digo nosotros me estoy refiriendo al equipo sí. de representación que tenemos acá, que somos 5 compañeros, como lo hemos señalado, nos parece sumamente importante porque de alguna manera una serie de aspectos que nosotros venimos viendo, este informe nos da elementos y nos confirma una serie de cuestiones que nosotros hemos estado tratando en las conversaciones que hemos tenido contigo. Por ejemplo, cómo se modifica el gobierno de la educación, cómo se verticaliza, cómo desaparece la presencia de los docentes, porque desaparecen los consejos desconcentrados, excepto en formación en educación, y cómo eso influye en las prácticas educativas. En eso tenemos coincidencia con el análisis que hacen. Nosotros tal vez en algunos aspectos vamos inclusive aún un poco más allá en el reclamo de la democratización del sistema educativo, pero que desde la academia nos estén dando este tipo de informaciones corroboradas científicamente nos parece sumamente importante. Yo les decía a los presentes en el momento de la presentación que para mí era como una verdadera bocanada de oxígeno, porque en realidad nosotros estamos siempre en un ámbito donde prevalecen, porque así lo determina la ley, posiciones que son diferentes a las nuestras. Entonces encontrarnos en un ámbito donde el lenguaje que se habla y eso coincide más con las observaciones que nosotros tenemos, nos ayuda mucho, ¿no? Después tenemos el análisis de las trayectorias escolares, que es muy importante porque nosotros venimos viendo un tratamiento que es importante, es decir, hay que seguir al estudiante en su trayectoria, facilitarle, todo eso nos parece bien, pero tiene mucho de estadística, mucho de números, que a nosotros nos parece que pierde la esencia del trabajo humano que significa la relación educativa. Esto también está de alguna manera tratado en este caso por María Eugenia Ryan y Antonio Romano en el informe. Después tenemos las políticas curriculares, que es todo esto que hemos estado señalando nosotros de las competencias y las preocupaciones que a nosotros nos... Ahí el informe está hecho por Eloísa Bordol, Estefanía Conde, Paola Douriotti y Silvina Páez. Y después sobre el trabajo docente, que analiza todo el proceso de la transformación de la formación docente, que ha generado una serie de conflictos importantes, Estefanía Conde y Camina Falqui. Y después los debates y perspectivas de los colectivos organizados, Felipe Tevenazzi y Victoria Díaz Reyes. Es decir, aquí están las personas que aportan a este análisis y el comentario, digamos, primero que podemos hacer es que para nosotros resulta un apoyo fundamental. Fíjate que en el día de hoy se presentaron el informe de PISA para este año, que de alguna manera tiene un enfoque absolutamente diverso con respecto a este que te estoy señalando, porque las pruebas PISA en realidad responden a la PDE y a sus perspectivas desde el punto de vista del capital humano que se aplica a la educación y por lo tanto el análisis que se hace es de ese punto de vista. Y aún desde ese punto de vista hay elementos del análisis que demuestran algunas de las cosas que nosotros venimos planteando. Fíjate que, digamos, la evaluación esta se centró más en matemática. En el caso de los aprendizajes en matemática para los alumnos de 15 años, hemos descendido. Y simultáneamente ha pasado otra cosa. Hemos mejorado el egreso y los procesos de... Quiere decir que está demostrado una cosa que nosotros decimos, que esa mejoría de los egresos y de la promoción tiene que ver con modificar el reglamento de evaluación de manera que pasar sea más fácil. Pero el análisis que hace la prueba PISA demuestra que los aprendizajes, en el caso de matemáticas, descendieron un poco. En el caso de lectura se mantuvieron y en ciencias mejoraron. Pero insisto que hace mucho más énfasis en matemáticas.
Además con una característica, y que esta vez las pruebas PISA, por primera vez en el caso uruguayo, la mayoría del CODICEN, y particularmente el expresidente Robert Silva, insistieron en que los gurises se tenían que poner la camiseta, regalaron, y le decían, ponete la celeste, tenés que hacer bien las pruebas, porque en esto nos va el prestigio del país. Ajá. Lo cual de alguna manera modifica las condiciones en las que se tiene que hacer la prueba. Y bueno, sin embargo, las cifras que tenemos, digamos, demuestran que no ha habido modificaciones sustanciales. Algunas interpretaciones insisten en que esto demuestra lo bien que actuamos en pandemia y demás. En realidad lo que demuestra es que, a mi juicio, que las dificultades que se han venido constatando, que tienen que ver con problemas de alimentación, ahí dice el informe que 1 de cada 7 estudiantes alguna vez en la semana anterior se había tenido que saltear alguna comida. Algunos se habrán salteado más, pero por lo menos uno. Y después señala otro aspecto que es muy preocupante, y es que las condiciones de seguridad en los entornos y dentro de los centros educativos y en su entorno han sido preocupantes para muchos de los estudiantes. Estos son dos temas centrales que hay que encarar y que hay que resolver desde el punto de vista presupuestal. Entonces, el informe del derecho a la educación en Uruguay es un aporte sustancial, y bueno, tenemos que cruzar los datos que tenemos aquí con el informe de INED, con las pruebas PISA, y bueno, y particularmente con este enfoque que coincide más con nuestros puntos de vista, claro, porque considera que la educación es un derecho y no algo que se tenga que medir y tratar como si fuera parte del capital humano, ¿no? Claro. Entonces, hay datos para conversar. Julián, acá una pregunta, por ejemplo, de lo cotidiano, ¿no? Que estamos bombardeados permanentemente, hasta con una propaganda que hubo sobre la reforma educativa del gobierno, de las campañas de bien público, cuando hablaban que la reforma educativa era buena, ¿no? Que todo lo que se venía estaba apuntaba a las competitividades, como decías tú, generaba esa cuestión de promoverla bajo una circunstancia de qué es lo que está bien, que es a donde se tiene que ir. Este informe genera incertidumbre en el sentido de quien es padre de un alumno, decir, bueno, la reforma es lo que estaba bien, pero acá hay conclusiones que van a contrapelo, por decirlo de alguna manera. Sí, Mario, de cualquier manera, el efecto de la reforma educativa todavía no lo podemos medir mucho, ¿no? Claro, claro. Por eso la aplicación, ¿no? Por eso yo hablaba de la incertidumbre. Son la aplicación, digamos, de una política que empieza de los últimos 2 años, ¿no? La transformación educativa en profundidad recién empezó el año pasado, ¿no? Es decir, claro, aquí lo que hay que tener presente, digamos que los procesos que venían con cierta mejoría en periodos anteriores se han deteriorado. Obviamente que hay quien considera que eso se debe solamente a la pandemia, que obviamente fue un momento muy difícil para todos, pero nosotros pensamos que tiene que ver también con la política educativa. Uno de los otros aspectos que se destaca del informe de la OCDE es que la diferencia de aprendizajes, de avances en lo que mide la OCDE por los llamados quintiles, cada vez se profundiza más. Es decir, los pobres aprenden menos que los ricos. Eso, alguno puede decir, bueno, eso no precisa que venga un organismo a medirlo, pero lo que sí lo que se había mejorado últimamente en acercar un poquito las diferencias entre los que tenían menos ingresos, en estos años se ha profundizado, en estos últimos 2 años se ha profundizado de manera importante. Y otro aspecto que señala en este caso el informe de la OCDE, de la prueba PISA, es que en el Uruguay, y esto va a contrapelo de todo el mundo, en el Uruguay la diferencia entre sexos en matemáticas es notoriamente
desfavorable para las mujeres. Es decir, las niñas aprenden menos matemáticas que los varones. Cosa que se revierte en el proceso de lectura y se equipara en ciencias. Pero es preocupante porque no sé, en realidad yo no sabría qué atribuir a esta diferencia. Es que la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué sucede eso? Yo creo que sucede porque todavía no hemos logrado avanzar en las políticas de género. Claro. Y porque hay que trabajar mucho desde la primera infancia en ese sentido, porque yo que di muchos años mi clase de matemática... Por eso se me ocurría preguntarte a vos qué opinión tenés. No, realmente yo no notaba, al contrario, en general he tenido alumnas excelentes, de altísimo nivel, no quiero nombrar a ninguna, aunque me vienen a la cabeza varias, también varones, ¿no? Es decir, yo no solo no notaba diferencia, sino que en el caso de mi experiencia personal, a veces las chicas tenían un nivel superior al de los varones. Pero digo, en este caso hay una medición concreta y preocupante. Se están tomando algunas medidas porque hay un plan que estamos tratando de que se profundice en educación primaria, que se llama Programa Uruguayo de Matemáticas, cuya sigla es PUMA, que está trabajando en edad preescolar para preparar a los niños antes del nivel escolar, para que ya lleguen con una incorporación de conceptos matemáticos que, según investigan los psicólogos de nuestro país, con apoyo de maestros, se empieza a formar a los pocos días del nacimiento ya, claro, si se trabaja correctamente. Entonces, esto es un plan que a mí me entusiasma mucho. Vamos a ver si podemos ayudar a que se extienda a toda la Administración Nacional de Educación Pública. En el caso de los preescolares, estamos conversando este tema. Quiere decir que hay cosas para hacer, que más allá de las inmensas dificultades que tenemos desde el punto de vista presupuestal, siempre hay gente pensando y aportando. De la misma manera que te señalaba que la semana anterior habíamos estado en el lanzamiento del libro De la cuna a las aulas, que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, donde un equipo de sociólogos y otras profesiones analiza cómo trabajar desde que nacen, o desde antes de que nazcan, claro, los niños, para poder ir resolviendo los problemas, porque si no los resolves ahí, después se te expresan, claro, más adelante, tanto en el nivel escolar como y posteriormente en secundaria. Es decir, los problemas de rezago escolar se explican por los problemas que se produjeron en la primera infancia. Entonces, todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa para poder resolver los problemas de la educación en nuestro país. Y tiene que ver claramente con la inmensa cantidad de pobreza que hay entre los niños y los adolescentes de nuestro país. Y hablábamos de aquello del punto de partida, ¿no? De la igualdad, desde el punto de partida que se da, y en el sentido de que los pobres terminan recibiendo menos cosas hasta en el nivel educativo. O sea, la solución para que todos tengamos los mismos derechos es que todos tengamos las mismas posibilidades de arranque, y eso implica redistribución de la riqueza, claramente. Claro. Es decir, eso va mucho más allá de la educación. La educación puede ayudar, pero aquí tiene que haber una política que permita que todos los niños nazcan efectivamente iguales. Porque, como decía nuestro querido Daniel Biglietti, se precisan niños para amanecer. Eso es lo que se necesita. Tal cual. Julián, como siempre, nos quedan cortos los espacios estos. Bueno, yo tengo que cortar también porque tengo a las 4, ya tengo que dedicarme a otras actividades. Y son y 58, tenés 2 minutos para resolver la actividad. Un saludo a todo el equipo, Julián. Bueno, abrazo grande, saludo a Deón como siempre. Vamos arriba a los municipales. Chau, que esté bien.
pasó por la tarde de la 98.5 el profesor Julián Mazzoni, que le dimos 2 minutos para que cambie de tarea. Nosotros vamos a la pausa y nos vamos.